Me llamo María Fernanda Reyes Ortega. Tengo 38 años, vivo en Coyoacán, Ciudad de México. Trabajo como trabajadora social en una clínica comunitaria por las mañanas y doy clases de apoyo en un centro cultural por las tardes. Estoy en proceso de divorcio desde hace casi un año, vivo sola en un departamento pequeño que huele a café y a libros viejos, con las persianas siempre entreabiertas porque me gusta sentir la luz entrando, aunque a veces la brisa de la colonia trae también el ruido de la ciudad que no deja dormir. Emocionalmente, estoy cansada y distraída, llevo años aprendiendo a respirar sin esperar la aprobación de mi familia y, al mismo tiempo, sin romper los hilos que aún me atan. Estoy por contarles algo que cambió todo, así que si te atraen historias reales que golpean profundo, considera suscribirte. Escribir esto no es fácil, pero quizás alguien necesita escucharlo. Regresé a Puebla porque murió mi madre, Carmen. El pueblo conserva calles empedradas que huelen a tierra mojada cuando llueve y a mole cuando alguien decide cocinar a lo grande. La casa de la familia está en la misma calle que conocí de niña, una fachada con pintura descascarada, macetas de barro con geranios y el perro viejo, Manolo, que me gruñó como si recordara cada pelea que tuvimos. El aire estaba caliente, pesado, con un olor indefinible a incienso y flores de cempasúchil que mezclaba dolor y memoria. La iglesia era pequeña, los bancos crujían y el coro cantó con voces apagadas por la emoción. Se escuchaban las pláticas, las risas contenidas, y en los rincones, las miradas que había aprendido a reconocer, esa mezcla de curiosidad y burla que me perseguía desde la adolescencia. Antes de que todo empezara, me miré en el espejo del baño de la casa de mis padres, la piel más pálida que en la ciudad, ojeras marcadas por noches en vela, el vestido que había escogido con torpeza porque no sabía qué imagen proyectar ante la gente que me había llamado la loca durante tantos años. Tenía en la bolsa un sobre con las cartas y documentos que mi madre me había dejado en secreto semanas antes de morir. Esa caja era una promesa y una amenaza. No la abriría en la funeraria, pero sentí el peso de su contenido como si fuera una llama. Mi pulso se aceleró, y una sensación de frío me recorrió la espalda, manos temblorosas, respirar corto. Recordé el olor del hospital donde mi madre respiró sus últimas horas, alcohol, yodo, la máquina que mantenía un ritmo metálico. Aún hoy, el sonido de un monitor me devuelve a esa habitación. Si esto que te cuento empieza a resonar, un like ayuda mucho a que más personas escuchen historias como esta. Lo digo porque sé que hay quienes se han reído de ustedes en familia también, no están solos. En la sala principal, la familia se reunió con una coreografía de miradas y asientos asignados por años de costumbres. Estaba mi hermano mayor, Luis, con su traje impecable y esa sonrisa de quien siempre supo esconder algo, mi hermana Ana, con el peinado que había heredado de nuestra madre y una manera de mirar que trataba de validar su superioridad, tíos que hablaban en voz baja, primos que se acercaban como si quisiera registrar cada gesto mío para luego convertirlo en chisme. Me cruzaron con un conjunto de cuchicheos y, por un segundo, pensé haber escuchado una risita. No era la primera vez, mi familia se reía de mí desde que decidí estudiar artes en lugar de medicina, desde que terminé mi primer matrimonio, desde que reconocí que necesitaba terapia. Se reían como quien lanza un dardo con la certeza de que nunca será devuelto. La infancia había sido una sucesión de microhumillaciones disfrazadas de consejos. No exageres, Mari, deja de ser dramática, eso no fue tan grave, no sabes hablar, te pones intensa, me decía mi madre con esa mezcla de cariño y desprecio que aprendí a aceptar. Crecí con la sensación de estar siempre a prueba, de que mi emocionalidad era un defecto a corregir públicamente. Esos insultos se convirtieron en una coraza que me protegía y también me aislaba. Aprendí a no pedir ayuda y, cuando la necesité, a fingir que no la necesitaba. Aprendí a reírme de mis propias caídas antes de que otros pudieran hacerlo. La gente me miraba y, sin casi saberlo, me colocaban en un lugar, la hija sensible, la hija que, siempre exagera. Fue un lugar cómodo para ellos. Para mí, una prisión. Hubo golpes que duelen más por dentro, una noche en la que llegué a casa destrozada después de que mi primer marido me dejara, y la hermana me dijo con frialdad, para eso son las segundas oportunidades, no para hacer escándalo. Una vez, cuando conté de los insultos del padre, Eduardo, que ya no vivía allí, mi hermano me interrumpió con una carcajada y añadió, tú eres la que siempre busca atención. Cada risa era una puntada más. La casa olía a caldo, a madera vieja, y a crema de mango que mi madre había guardado en el refrigerador aunque nadie más la tocaba. Sentí que me sostenían miradas que pesaban como una prensa. Caminé hacia la mesa donde estaban las fotos, la primera comunión, la boda que nunca fue mía, las vacaciones de los que siempre se iban lejos. Vi mi propia cara en una fotografía,
una sonrisa forzada, el peinado que mi madre insistió que me quedaba bien. Sentí que el mundo se estrechaba y pensé en todas las veces que me habían reído cuando dije que me dolía, que algo no encajaba. Me dolía, de verdad. La mandíbula se me tensó, la boca se secó, un sabor metálico apareció en mi garganta. El velatorio fue un teatro sutil. Había quienes lloraron de verdad, quienes fingieron, quienes se aprovecharon de la atención. Escuché frases como, tu madre era muy buena, y, entre las palabras, la ironía se colaba. Más tarde, con la gente dispersándose, se formaron pequeños grupos. En uno, señalé que la terapia me había ayudado. No sé por qué lo dije, quizás porque quería plantar una semilla de verdad allí, como un acto de desafío. Un par de risas, una mirada de reojo. Siempre tan intensa, susurró Ana, con un tono que pretendía ser suave y que olía a descuido calculado. Yo lo registré, pero empecé a sentir otra cosa además del viejo furor, una calma fría que no había sentido antes. No era ingenuidad, era la contundencia de alguien que había guardado algo y sabía el momento para sacarlo. La caja con los papeles latía en mi bolso como un corazón secreto. Había cosas que mi madre no me había dicho en voz alta en vida, me las dijo con papel y tinta, con fechas, nombres y una confesión que venía a saldar deudas invisibles. Esa caja sería mi verdad, y su contenido no era solo para mí. Si el silencio de mi madre o su muerte significaba que al fin podía hablar sin interrupciones, lo haría. La noche cayó. Afuera, las luces de los faroles pintaban sombras alargadas en las paredes. Me acosté en la cama de mi infancia y la casa crujió como si también tuviera memoria. Cerré los ojos y pude oír, con una claridad insoportable, las risas del día, y también el latido del sobre, antes de dormirme. El insomnio apareció como un viejo amigo. Sentí frío en el estómago, una mezcla de miedo y decisión. Tenía una semana antes de que vinieran a leer el testamento. En esa semana pensaría, escribiría, y daría pasos que quizá cambiarían mi vida para siempre. No sabía aún cómo, pero ya no podía permitir que se rieran más. Si hasta ahora esto te toca, deja un comentario. ¿Alguna vez alguien cercano te hizo sentir menos por compartir tu verdad? Estoy leyendo todo lo que llega. No prometo respuestas perfectas, solo compañía. Volví a las habitaciones que conocí desde niña para buscar lo que mi madre dejó, la caja con los papeles, escondida bajo una tabla suelta del armario, detrás del vestido de novia que ya nadie usó. El olor a humedad y a polvo se mezcló con el perfume antiguo de Carmen, algo floral, con notas amargas. Mis dedos temblaron al abrir la caja, al principio solo habían cartas amarillentas y facturas, después una carpeta con una escritura a mi nombre fechada un año atrás y una cinta de cassette. Sí, una cinta, mi madre había grabado su voz en una tarde en la que, me contó después por una nota, no pudo dormir de culpa. Sentí un nudo en la garganta que me dejó sin aliento. En la cinta, la voz de mi madre no era la misma voz que me había dicho con ironía tantas cosas. Era baja, cansada, y con una honestidad que me rompió el pecho. María Fernanda, decía la grabación, si estás escuchando esto es porque ya no estoy. Quiero que sepas la verdad. No quiero que te oculten nada. He vivido con un peso que ahora quiero soltar. Por favor, antes de juzgar, escúchalo todo. Mis manos habían empezado a sudar. Hacía años que ella me miraba con esa mezcla interminable de orgullo y culpa, sabiendo que me protegía y me castigaba en la misma medida. Recordé la vez que tuve una crisis por la que pedí ayuda y la familia se rió. Catalina se está poniendo a llorar otra vez por nada, dijeron. No te engañes, Mari, es tu naturaleza. Risas. Golpes invisibles. Mientras hojeaba las cartas, también encontré recibos y transferencias bancarias. Mi corazón se aceleró, la escritura a mi nombre indicaba que mi madre, consciente de la indiferencia de los demás, había decidido dejarme la casa y todas sus pertenencias. No por venganza, según sus palabras en la cinta, sino porque yo había sido la que acudió a cuidarla en la madrugada de su enfermedad, la que la sostuvo cuando los demás fingían que estaban ocupados. La rabia y la gratitud se mezclaron en mi pecho, no sabía si debía sentir triunfo o dolor. Por la tarde fui a la plaza. El calor era como una sábana que pegaba a la piel, los vendedores ofrecían raspados y chiles en vinagre, los niños corrían descalzos y alguien tocaba una guitarra con una canción lenta. Me senté en un banco y lloré por primera vez desde que llegué. No era un llanto histérico, era el llanto de quien siente que la historia ha sido reescrita en su contra durante décadas y, de repente, encuentra una mancha de tinta que la devuelve a la verdad.
Pensé en mi padre ausente, en Eduardo, en sus promesas rotas. Pensé en Luis y Ana, y en cómo habían elegido siempre proteger una imagen familiar en lugar de la verdad. Las conversaciones en la casa se volvieron más tensas cuando anunciaron la lectura del testamento para el fin de semana. El grupo se fraccionó, quienes esperaban heredar, quienes fingían indiferencia, y mis tíos que me miraban con esa mezcla de curiosidad y cálculo. Volví a oír la risa, una, dos, como si fuera un ritual de afirmación. Se reían de mi apariencia, de mi trabajo, de mi sensibilidad. Yo estaba cansada de justificar mis sueños, mis miedos. La terapia me había enseñado a nombrar las emociones sin pedir permiso, a poner límites, pero en medio de la familia esos límites parecían menguar. Una noche, estando en la cocina, Ana me dijo en voz alta, casi teatral: «Siempre tan exagerada, María. ¿Por qué guardas esas cosas? Tu madre era generosa, pero, vamos, no hace falta tanta ceremonia». «No estoy buscando una ceremonia», le respondí con voz baja. «Estoy hablando de la verdad». Ana soltó una risita y al final añadió: «La verdad dependiendo de quién la cuenta, querida». Mi cuerpo reaccionó con el antiguo patrón, calor en la cara, respiración acelerada. Noté que mi pulso subía, la tensión en los hombros. Recordé las veces que la misma burla había sido una herramienta para silenciarme, en la escuela, en el trabajo, en la propia casa. Sentí el impulso de salir y gritar, de tirar las fotos de la mesa, de acusar a cada uno por su complicidad. Pero la cinta en mi bolso me recordaba otra estrategia: paciencia, preparación, prueba. La venganza no me interesaba, quería justicia, aunque fuera pequeña, aunque fuera simbólica. Los recuerdos me atacaron con fuerza esa madrugada, la primera vez que mi padre se fue y mi madre trató de convencerme de que todo sería mejor, los regalos que mi hermano recibía y que nunca aparecieron para mí, la noche en que descubrí las cartas de mi madre y la acusación que le hizo a mi padre y a su familia por preferir una apariencia de respeto social a nuestra dignidad. Sentí náusea, pero también una serenidad nueva, la posibilidad de que la verdad, aunque tardía, pudiera vulnerar la burla cotidiana de mi familia. Un día, caminando por el centro, compré un reproductor de cassettes por la nostalgia y porque sabía que necesitaba reproducir la voz de mi madre ante testigos. No fue un acto impulsivo, era una construcción cuidadosa. Los papeles, la escritura, la cinta, todo juntos formaban una cadena difícil de negar. Preparé, en mi mente, las palabras que diría en la lectura del testamento. No sería una arenga. No sería un espectáculo. Sería una verdad dicha con la calma de quien ya ha sido golpeada pero no es dócil. Si esto te está atrapando, suscríbete para que te siga contando cómo se desenredan las cosas. Y si te parece, comparte esta historia con alguien que necesita sentir que su voz también tiene peso. No prometo finales fáciles, solo honestidad. En los días previos, mi hermano Luis vino a hablar conmigo. Su cara mostraba la preocupación que solo nace cuando se teme perder algo. María, dijo, intentando sonar conciliador, no hagas escándalo en la lectura. No es necesario humillar a nadie. Lo que mamá quiso, nosotros lo respetaremos. ¿Respetar? Pregunté. ¿De qué sirve respetar si durante años se rieron de mí y ahora piden calma? ¿Dónde está ese respeto cuando me llamaron loca? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Esos silencios me recordaban por qué guardé la carta y la cinta en primer lugar. No era para humillar, era para nombrar. Para que ellos escucharan lo que siempre se negaron a oír, mi dolor. Llegó el día de la lectura del testamento. La casa se llenó de rostros conocidos y miradas estratégicas. Había primos que no veía hace años y que ahora se acercaban para comentar con falsa familiaridad, vecinos que intuían una historia jugosa y algunos auxiliares legales con carpetas impecables. La sala principal, con sus cortinas cerradas y el olor a café viejo, parecía un tribunal improvisado. Yo traje conmigo la caja con los papeles y la cinta, los había repasado hasta memorizar la cadencia de la voz de mi madre. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación, y mi estómago se revolvía como si miles de mariposas, malévolas y firmes, estuvieran hechas de nervios. Tenía las rodillas tensas, las manos ligeramente húmedas. Respiré hondo. El notario abrió la carpeta, dijo unas formalidades, y comenzó a leer. Las primeras disposiciones fueron las habituales: objetos personales para tíos, cuentas para primos, nada extraordinario. Se notaba la tensión en el aire, un silencio forzado como el que se produce antes de una tormenta. Entonces el notario,
Con un gesto que buscaba sobriedad, dijo, en el inciso final, la señora Carmen Reyes ha dispuesto que mi madre me había nombrado albacea y heredera universal de su vivienda y sus bienes. Hubo un murmullo, un carraspeo. Miré a la familia. Luis frunció el ceño, Ana mostró la sorpresa contenida y detrás de ellos, rostros que habían esperado otra noticia, se contrajeron. No se rieron, en ese momento no supieron cómo. Las risas, que habían sido una costumbre, se disolvieron en una tensión nueva, aguda. Era la llamada de atención del mundo cuando detecta que alguien ha sido desplazado de su lugar cómodo. Pero la lectura no terminó ahí. El notario continuó y anunció que había un testamento adicional, sellado y con instrucciones especiales, y que debía ser abierto en presencia de todos. Mis manos temblaron. Abrí la carpeta con la calma de quien sabe que en ese interior está el eco que puede hacer caer una farsa. Cuando saqué la cinta y pedí que por favor dejaran que se reprodujera, alguien rió con desdén. ¿Una cinta? ¿De verdad?, dijo Ana, conteniendo una sonrisa que pretendía ser socarrona. Había quien ya retornaba a las formas de burla, esa risa prioritaria que tantea el terreno. Yo me acerqué al reproductor que había traído. El silencio se tensó como una cuerda. Puse la cinta y, con la voz de mi madre, llegó la confesión. Si escuchas esto, familia, dijo Carmen con su voz temblorosa, quiero que sepan por qué elegí a María Fernanda. No es por venganza. Es porque ella me sostuvo cuando nadie más lo hizo. Y porque durante años, algunos de ustedes eligieron proteger un nombre, una apariencia, por encima de la verdad. Esta casa siempre ha sido lugar de muchas cosas, buenas y malas. Yo no pude arreglar todo. Lo único que puedo hacer ahora es nombrar. La verdad es que... Pausa, Eduardo no fue un padre ejemplar. Y hubo personas que se rieron de María cuando lo contó. Hubo silencios y burlas y actos de abandono. Quiero que lo sepan. La sala, que había estado llena de murmullos, quedó literalmente paralizada. Las risas que antes buscaban herirme se ahogaron. La cinta siguió y mi madre, con nombres y fechas, fue desgranando episodios de negligencia y omisión, quien no asistió cuando ella tuvo crisis, qué cumpleaños fueron fingidos, quien se negó a venir cuando la familia más la necesitó. Dijo lo que nadie iba a decir por vergüenza o por miedo a perder estatus. Dijo que me había nombrado heredera porque yo la había cuidado en la madrugada, porque había ido a la clínica a buscar medicinas y porque, sobre todo, yo la había creído cuando pidió ser escuchada. El silencio era tan denso que pude oír el ventilador del techo. Las miradas se encontraron y se recalcaron. La burla tenía un rostro inesperado, el de quien se da cuenta de que su esquema de superioridad se desmorona. Luis, con la mandíbula apretada, intentó recomponer la escena con palabras de consuelo que sonaban a soplo. ¿Mamá hizo una elección? Ana lanzó una carcajada corta, nerviosa, intentando ridiculizar la cinta, pero nadie rió de verdad. Las sillas parecían demasiado cerca unas de otras, como si la gravedad hubiera aumentado y nos pegara al suelo. ¿Crees que esto es justo?, fue la pregunta que alguien lanzó. No era mi voz, era la de una tía que, aún sin entender del todo, buscaba cobijo en la etiqueta social. No busco justicia, respondí con calma. Busco que lo que pasó deje de cubrirse con risas. Busco que la verdad tenga un lugar en esta casa. Las palabras de mi madre habían empezado a abrir puertas que nadie quería abrir. No contaba con que la cinta además llevaría una segunda parte, pruebas tangibles sobre transferencias bancarias que demostraban que algunos de los gastos de la casa habían sido financiados no por la abnegación de ciertas personas, sino por otras llamadas, solidaridad familiar, que nunca se reconocieron. Los recibos que encontré en la caja no solo probaban mi cuidado, exponían negligencias y actos de omisión. Cada comprobante era una baliza, cada fecha, un testigo. ¿Qué pretende hacer ahora, María?, me interpeló Luis, ya sin la máscara de diplomacia. Quiero que nos escuchemos, contesté. Y que entendamos que reír ante el sufrimiento de alguien es una forma de cobardía. La conversación se volvió áspera. Ana me acusó de buscar protagonismo, de aprovecharme de la muerte de nuestra madre. Dijo con una sonrisa congelada, siempre has querido llamar la atención. Mira ahora, ¿ves? Te la estás tomando muy en serio. Yo noté cómo mi cuerpo respondía, respiración entrecortada, las manos apretadas, un calor que se expandía desde el pecho. Quise gritar, querer que el mundo ruedara con justicia, pero recordé la voz de mi madre, calma. Así que, con voz que intentó ser templada,
Reproduje fragmentos de cartas donde se relataba cómo, con risas y chistes, habían ignorado señales de enfermedad una y otra vez. Dije nombres. No con rabia de venganza, sino con la claridad que da el cansancio. La sala se transformó. Las risitas se desmoronaron en silencio. Fue un silencio violento, porque en él cabía la culpabilidad y la incredulidad. Las personas que antes se reían ahora miraban el suelo, como si las risas hubieran sido un acto mecánico que no explicaba por qué su cuerpo sentía el peso de la acusación. Fue entonces cuando alguien, que hasta ese momento había permanecido en la periferia, se levantó. Era la vecina, doña Lidia, una mujer que había visto pasar años y juzgaba poco pero a quien respetaban mucho. Escuchen, dijo con voz firme. No es momento para risas. Todos tenemos cuentas con la vida. Algunas las pagamos con tiempo, otras con silencio. Pero si una madre decidió nombrar a quien la escuchó, tal vez es porque supo ver quién la cuidó cuando nadie vio. Su frase, simple, hizo más ruido que cualquier defensa que mis hermanos pudieran articular. La burla se fue deshaciendo como un tejido viejo. Las personas eran humanas, rieron, sí, pero esa risa ya no era una sentencia, era un acto que ahora pesaba. Si esto te conmueve hasta aquí, no olvides suscribirte para saber cómo se resolvió todo. Y si estás pasando por algo parecido, comparte tu experiencia en los comentarios, te prometo que voy leyendo cada mensaje. Cuando la cinta dejó de sonar y la última carta quedó sobre la mesa, la sala ya no era la misma. La atmósfera estaba cargada de nombres, fechas y silencios que mordían. La risa que durante años había sido mi condena se había convertido en un espejo que mostraba la cara de quienes la habían pronunciado. Algunos rostros palidecieron, otros buscaron argumentos legales como una manera de esquivar la culpa. Quise salir de la dinámica del reproche, y en su lugar, decir lo que necesitaba decir, no quería humillar, quería verdad. No vine aquí a destruir a nadie, dije con voz baja. Vine a que nos miremos. Vine a que entendamos que por mucho tiempo ustedes se rieron de mí al minimizar mi dolor y que esa burla tuvo consecuencias. No estoy buscando venganza. Busco que entendamos que reír de alguien es tapar la posibilidad de ayudar. Luis me miró con rabia contenida. Entonces, ¿qué quieres que haga ahora? Preguntó. ¿Qué esperas? ¿Que me disculpe? ¿Que te abrace y todo vuelva a ser amor de familia? No exijo abrazos, respondí. Exijo que escuchen. Que reconozcan. Que dejen de repetir la misma broma para sentirse superiores. Eso cuesta algo, admitir que fallaron. La tensión subía y bajaba con la cadencia de quienes no desean quedar mal ante el vecindario. Pensé en la cantidad de veces que la familia había preferido la apariencia a la verdad. Recordé la insistencia de mi madre en documentar y dejar evidencia, la escritura, la cinta, las cartas. Ella sabía que, cuando uno se enfrenta a la costumbre, necesita pruebas. Esa previsión fue su acto de justicia final. Y en ese acto ella me devolvió la palabra. No era una palabra que buscara aplausos, era una palabra que reclamaba dignidad. Hubo un momento en que la burla, reducida a un silencio enfermizo, empezó a transformarse en llanto. Fue Ana la primera que rompió con sollozos cortos, un sollozo de quien había visto su construcción social resquebrajarse y no sabía cómo contenerse. Sus lágrimas no eran un reconocimiento pleno, eran la manifestación de que lo que se había dado por sentado ya no lo era. Luis, que siempre se sostuvo con una máscara de control, tuvo que retirarse para contener su enojo y su vergüenza. Allí, en ese pasillo, escuché cómo su respiración se hacía irregular, como si el poder que hasta hacía unas horas tenía se desvaneciera. Hubo quienes intentaron convertir el asunto en un problema legal, esto puede impugnarse, dijo el abogado de un primo. Pero las escrituras y la lista de testigos que mi madre dejó eran claras. No bastaba el argumento jurídico para devaluar lo que una vida entera había testificado, cuidados, noches en vela, visitas a la clínica, una vida que mi madre reconoció y plasmó. La firmeza del testimonio fue más poderosa que el reclamo de algunos por patrimonio. Salí a la terraza a fumar, aunque en realidad no fumo, pero mi cuerpo pedía un gesto para marcar el cambio. El viento nocturno traía un olor a tierra húmeda y a frijoles cocinándose. Sentí un temblor en las piernas que no era solo de frío. Tenía la sensación de haber quitado una venda. El alivio, sin ser absoluto, me recorría con oleadas que alternaban con remordimientos. ¿Había hecho bien en exponer todo? ¿Sería considerada cruel? Pero la voz de mi madre resonó como un ancla. Ella había elegido esto.
por la madrugada, cuando la casa se vació y solo quedaron el eco de pasos y la luz tenue de una lámpara, mi hermano mayor vino a hablar conmigo. No con ataques, sino con una confesión que me golpeó más que cualquier insulto. Mari, dijo. No fue fácil. Mamá, tuvo miedo. Y yo también. Se rió, se burló de ti porque así aprendimos a no mostrar nuestras fragilidades. No te justifico, lo siento. Pero hay cosas que no supe manejar. Sus ojos tenían una mezcla de culpa y cansancio. No pidió perdón con palabras grandilocuentes, lo hizo con la honestidad áspera de quien reconoce su propia cobardía. Le respondí con una calma que ya no reservaba para complacer. No pido que lo borres, le dije. Pido que no vuelvas a reírte cuando alguien se atreve a decir que le duele. Eso sí lo puedo pedir. Se paró, me abrazó brevemente y en ese gesto, torpe y humano, sentí algo parecido a una tregua. No era una reconciliación completa, sino un acercamiento que quizá, con tiempo, podría madurar. La familia no se convirtió en una masa de amor de un momento al otro, hubo heridas que quedaron abiertas. Pero por primera vez, en muchos años, los actores aceptaron que sus risas habían sido armas. Al día siguiente, después de la conmoción y de conversaciones en voz baja, algunos familiares se acercaron a decir cosas que se parecían más a disculpas que a justificaciones. Doña Lidia, la vecina, me puso la mano en el hombro y me dijo, «Has sido valiente, niña. No por buscar revancha, sino por nombrar. Gracias». Sus palabras me dieron más alivio que cualquier fortuna. No todo fue reparación. Hubo quienes se alejaron, hubo hermanas que cerraron la puerta con un portazo de orgullo. La familia se fracturó. Algunos primos optaron por no volver a hablar con nosotros. Entendí que mi acto tendría consecuencias, proteger mi dignidad costaba relaciones. Pero también entendí que vivir en la esclavitud de la burla familiar no era vida. Esa lección pesó, me dolió, pero era auténtica. Si esto te ha llegado, dale like para que historias como esta encuentren más oídos. Y si te atreves, comenta si alguna vez enfrentaste a tu familia, me interesa leer cómo te fue. Yo leí cada palabra que me dejaron cuando conté esto en voz alta por primera vez, y créeme, las respuestas no siempre son las que esperas. Los meses siguientes fueron un trabajo de reparación y de duelo. La casa quedó a mi nombre, pero decidí no quedarme en Puebla permanentemente. No buscaba venganza ni ostentación. Lo que quise fue construir una vida donde la dignidad fuera la norma y donde el recuerdo de mi madre no se convirtiera en un campo de batalla. Vendí algunas pertenencias para pagar deudas antiguas y para arreglar el departamento en Ciudad de México que ahora sería mi refugio. En la gente que se quedó fui encontrando pequeñas señales de cambio, gestos, llamadas ocasionales, una visita que no pedía nada más que compañía. Aprendí algunas lecciones que quisiera dejar registradas para quien escucha esto. La primera, que la risa que minimiza duele, y duele profundamente, no es algo menor. Cuando alguien se ríe de tu dolor, te está diciendo que tu experiencia no merece espacio en la mesa familiar. La segunda, que la verdad necesita pruebas y coraje, pero también paz. Decir la verdad no obliga a destruir, sino a nombrar para poder sanar. La tercera, que el perdón no es obligatorio ni inmediato, es una posibilidad que nace del reconocimiento y de la voluntad de cambiar. Hubo días en que me sentí sola. Hubo noches en las que la ventana de mi cuarto en Coyoacán me mostraba luces ajenas y yo lloraba por aquello que no pudo ser arreglado con palabras. La culpa y la libertad pueden convivir. Me pregunté si había sido prudente exponer a mi familia. Pensé en la posibilidad de que mi acción hubiera sido una especie de justicia dura, sin ternura. Pero recordé a mi madre, escribiendo, dejando señales. Ella había tomado la decisión por mí cuando ya no pudo hacerlo en voz alta. No fue un golpe, fue una mano que me empujó a caminar. Comencé a dar charlas en el Centro Cultural sobre cuidado emocional en familias que normalizan la burla. Contaba mi historia no para señalar con el dedo, sino para que otros entendieran que la risa puede ser una forma de violencia. Las respuestas fueron sanadoras. Personas me hablaban de madres que no creían, de hermanos que se burlaban, de parejas que ridiculizaban su tristeza. Las historias se parecían entre sí como las hojas de un mismo árbol. Me ayudó a fundamentar que el dolor que vivimos no es singular, es parte de un tejido social que podemos decidir alterar. A veces, me preguntan si los que se rieron cambiaron. La respuesta es, algunos sí, otros no. Algunas relaciones se reconstruyeron con tiempo y con límites claros, otras se cerraron para protegerme. La vida, entendí, no es una sucesión de reconciliaciones perfectas.
Es un mosaico desordenado en el que las piezas que brillan son las que decidimos pulir. Yo pulí la mía. Recuerdo un día en que encontré una nota pequeña entre los pliegues de la caja que mi madre dejó. Decía, no te alejes de quienes te escuchan. No supongas que la risa es verdad, muchas veces es miedo disfrazado. La leí y reí, una risa quebrada, y luego respiré. Era cierto, las risas se nutren de cobardías. Si una familia se ríe de alguien, muchas veces es porque no sabe cómo sostener la fragilidad del otro. Esa comprensión no excusa, pero explica. Al final, lo más importante fue que dejé que la historia que se reía de mí se transformara en una historia que me devolviera la voz. No fue instantáneo ni limpio. Hubo noches en que me despertaba con el pulso a 1000 y la sensación de retroceder. Había días en los que el teléfono sonaba con mensajes de apoyo de extraños que leyeron lo que conté en redes, y esos mensajes fueron bálsamo. Aprendí a aceptar que el crecimiento duele y que a veces la familia que eliges, amigos, compañeros de trabajo, incluso oyentes anónimos en un canal, puede sostenerte cuando la sangre no puede. Una vez, en una de mis charlas, una mujer me dijo, me reían de niña y dejé de decir lo que sentía. Hoy, después de escucharte, abrí la boca y la gente se quedó callada. No por venganza, sino por escucha. Esos pequeños ecos me mostraron que lo que temía, ser señalada como revanchista, no era el núcleo de mi gesto. El núcleo era nombrar lo que había sido oculto para que dejara de producir más dolor. Si esta historia te impactó, considera suscribirte y compartirla. Si te sientes listo, comenta abajo, ¿alguna vez la familia se rió de ti? ¿Cómo lo enfrentaste? Leo cada mensaje y, cuando puedo, respondo. No prometo soluciones mágicas, pero sí compañía. En la calle de mi nuevo departamento, los domingos compro pan en una panadería pequeña. La panadera ya conoce mi nombre y me saluda con una sonrisa que no es risa burlona, sino complicidad. A veces, al mediodía, abro la ventana y escucho la ciudad con una ternura que antes no tenía. Me doy cuenta de que he aprendido a reír de mis propias cicatrices, no para ocultarlas, sino para acompañarlas con cariño. Mi madre me enseñó a hablar. Mi familia me enseñó lo que no quiero repetir. Y yo, con la voz que alguna vez fue motivo de burla, elegí usarla para nombrar lo que dolía. Ese momento en el que todos se reían de mí y esas risas que intentaron anularme, quedó atrás cuando hablaron y escucharon. No fue un final hermoso y limpio, pero fue real, las risas se apagaron cuando escucharon lo que tenía que decir. Y entre los escombros de aquello, edificamos, despacio, algo que merece la pena conservar. Gracias por escuchar. Si esto te llegó al corazón, dale like, suscríbete y comparte. Y si estás en ese espacio donde te ríen o te minimizan, por favor, no calles. Busca quien te escuche. Hay gente esperando para sostenerte, y, si me permites, estoy aquí para leer tus palabras.